Hola, ¿cómo están? Aquí estamos con esta nueva entrega, la cuarta de Tecnología y Sociedad. En esta ocasión vamos a hablar de la inteligencia artificial y sus consecuencias sociales, las buenas y las malas. Como es nuestra costumbre, no solo vamos a abordar aspectos técnicos, que sí lo vamos a abordar, sino aspectos sociales. Así que vamos a la intro. Antes de comenzar, quisiera recordar y comentarles a ustedes experiencias que yo he tenido que me han sorprendido. Allá por los años 85, 86, tal vez un poquito más, 87, yo compré una de mis primeras computadoras y era una computadora muy pequeña que se conectaba a la televisión y era una Sinclair CZ1500. Una computadora que tenía 16K de memoria RAM. 16K, 16 kilobytes, sí. Bueno, esa computadora se le podía cargar, le cargué de hecho un programa de ajedrez. Me cansé de que me venciera jugando al ajedrez. Yo no era un jugador muy bueno, tampoco lo soy hoy. Pero lo que recordaba es que un amigo que había sido subcampeón mendocino llegó un día a casa cuando yo estaba jugando con este programita de ajedrez, un programa insignificante. Imagínense todo lo que podía caber en 16K de memoria RAM. Y se reía de mí porque el programa me vencía. Entonces yo le dejé un rato jugando mientras me fui a hablar por teléfono. No había terminado mi llamada telefónica cuando este amigo se acerca a mí y yo mientras hablaba por teléfono le hago señas como diciendo, ¿y qué pasó? Y me dijo, me ganó. Y estamos hablando de computadoras muy viejas, que hacían computadoras muy viejas con muy pocos recursos, que hacían cosas que nos sorprendían en ese momento. También recuerdo otra anécdota, cuando yo enseñaba tecnología a mis alumnos hace mucho tiempo, les decía que una computadora era muy veloz, pero no era inteligente. Es más, utilizaba un apelativo para la computadora que era un burro rápido, un asno rápido. Hoy ya no estoy tan seguro de esa definición casera que utilizaba yo. No, realmente no estoy seguro de que sea un asno ni un burro, porque realmente la inteligencia artificial se ha desarrollado muchísimo. Sin embargo, todo esto es para discusión. En primer lugar, tendríamos que tratar de definir, conceptualizar qué es la inteligencia artificial. Hay muchas definiciones de inteligencia artificial. Sin embargo, vamos a coincidir en que es la capacidad que tiene un artefacto, algo artificial, como una computadora, de realizar tareas que hasta ahora eran entendidas como solo propias de la inteligencia humana. Ahora, esas tareas que hace son propias de la inteligencia humana. Por ejemplo, la capacidad de cálculo. Sí, hasta ahora eran propias de la inteligencia humana. Un mono no puede calcular, pero sí el ser humano. Sin embargo, tal vez esto lo que tendría que hacernos replantear es en qué consiste la inteligencia verdaderamente humana, con lo que distingue a los seres humanos y que una máquina nunca la podrá hacer. Digo, una máquina puede calcular, una máquina puede memorizar datos. Esto de memorizar datos es viejo, además. Una máquina puede, y es más complejo, jugar juegos complejos. No solo de estos juegos tan desarrollados que hay hoy con respecto a la parte multimedial, sino juegos complejos a nivel intelectual. Por ejemplo, jugar al ajedrez. Ya en los años 90 todavía no estaba desarrollado el tema de la inteligencia artificial, pero en los años 90 hubo una computadora con un programa muy básico que se llamó Deep Blue en la computadora y era programada por IBM, una máquina de IBM. Y jugó al ajedrez con Garry Kasparov y le ganó. No le ganó por goleada, pero le ganó. Sí, le ganó bastante bien. Más adelante, acá por el año 2011, y ahí ya sí, con uso de la inteligencia artificial, 2011, 2013, por ahí no me acuerdo exactamente,
IBM también desarrolló una máquina, ya que esta máquina podía aprender, y se llamaba, en realidad el programa Watson, que corría sobre una máquina IBM, un programa que podía jugar, en ese entonces, podía jugar a el Jeopardy, un juego de preguntas y respuestas estadounidense muy importante, y también tuvo un desempeño importantísimo. Ganó al Jeopardy a los dos mejores jugadores que había hasta ese momento. Después vamos a hablar un poquito más de esto. Y finalmente, en estos años también, AlphaGo, una computadora que, un programa, mejor dicho, un sistema de inteligencia artificial que fue adquirido por Google, le ganó al quíntuple campeón mundial de Go. El Go es un juego chino, mucho más complejo que el ajedrez. Y Lee Sedol, el quíntuple campeón mundial de Go, fue vencido por esta máquina llamada AlphaGo. Realmente pueden hacer cosas que son asombrosas. Mucho más de lo que podríamos haber pensado. Si a mí me lo hubieran dicho allá a los años 80, cuando recién empezaba con el tema informático, cuando yo recién empezaba con el tema informático, no hubiera creído que podían hacer estas cosas. Y sin embargo las pudieron hacer. Otra cosa de la que podríamos decir que son capaces de hacer las máquinas es que son capaces de aprender. De hecho, Watson, software que ganó a Jeopardy, después ha sido utilizada para el diagnóstico médico con una gran cantidad de datos y de aciertos, y está utilizada como robot de chat por muchas empresas que lo han utilizado, y realmente es muy eficiente. Es decir, que las máquinas son capaces de aprender, más o menos. ¿Sí? Y esto no es nuevo, digamos, pero la creatividad, bueno, los programas de inteligencia artificial pueden crear música, pueden crear cuadros. Hay que ver si esto se puede llamar exactamente creatividad. Como todas estas cosas que simulan ser una inteligencia, lo simulan muy bien, no merecen el nombre de inteligencia, porque les está faltando algo que es el corazón, digamos, que durante mucho tiempo se ha considerado como algo aparte, como algo separado, y que la inteligencia se consideraba que era la inteligencia lógica matemática aplicada a los cálculos y al lenguaje. Fíjense que la escuela moderna trata de poner el acento en estas cosas, en el lenguaje y en la lógica matemática. Y en esto las computadoras han avanzado muchísimo. Otro tema de la inteligencia que podría ser, otra cosa que podría ser la inteligencia, y que esto sí no lo hacen las computadoras, es el tema de la autoconciencia, es decir, percibirse a sí mismas como un acto reflexivo, es decir, volver sobre sí mismo. Esto no lo hacen las computadoras y no lo van a poder hacer tampoco, creo. Estimo que no. Aunque lo simulan bastante bien. He visto algunos robots de aspecto humanoide hablar sobre sí mismos, e incluso si uno le pregunta a los actuales asistentes automáticos, como asistente de Google, como Alexa, como Siri, si les hace preguntas sobre sí mismos, son capaces de contestar, pero esto no significa que tengan autoconciencia. Finalmente, el entender conceptualizando, es decir, desmaterializando un concepto, esta es una cosa que no pueden hacer. Las computadoras no pueden entender el qué es una cosa específicamente. Siempre a través de los datos hacen aproximaciones, aprendizajes, sacan conclusiones a través de comparación de datos, de trazar patrones y ese tipo de cosas, pero esto no es exactamente comprender y conceptualizar a nivel inmaterial. Lo que nosotros hacemos es desmaterializar algo para entenderlo. Le quitamos lo material para poder entenderlo. Esto no lo puede hacer la computadora. Hay algunos antecedentes del tema de desarrollar máquinas que sean capaces de operar por sí mismas, de trabajar por sí mismas, de tener inteligencia o de crear seres no nacidos, sino creados posteriormente, o creados como una máquina, o creados a partir de un cuerpo X, que tuvieran capacidades superiores. Es una fantasía que existe en la mitología y en la literatura desde hace mucho tiempo. El golem de la mitología judía,
En la mitología griega hay una buena cantidad de seres creados no nacidos, como Talos, el gigante de bronce de Creta, encargado por Zeus para Minos. Hubo intentos de mostrar o de crear equipos o de crear equipos que podían hacer cosas superiores. Por ejemplo, en el siglo XVIII, von Kepler creo que se debe pronunciar, creó una máquina que era capaz de jugar al ajedrez, un autómata que era capaz de jugar al ajedrez. En realidad no existía tal autómata, había un ser humano escondido dentro de la máquina que era el que jugaba verdaderamente. En cuanto a la ciencia, por ahí por la Segunda Guerra Mundial se hizo famoso una computadora llamada Enigma de que programaba Alan Turing, que se dedicaba a desencriptar mensajes utilizados en la Segunda Guerra Mundial mediante algoritmos matemáticos. Luego vinieron los sistemas expertos. Algunos lo deben haber conocido ustedes, como por ejemplo Akinator. ¿Se acuerdan? Akinator con K. Es un programita, todavía está por ahí dando vueltas, que te iba haciendo preguntas sobre un personaje determinado. ¿Es un personaje real o de ficción? ¿Está fallecido o sigue vivo? ¿Qué es eso? Bueno, todo eso te iba haciendo preguntas en un árbol de decisiones, que es un poco eso, tratando de descartar, y en unas 15 o 20 preguntas el sistema adivinaba en qué personaje estabas pensando. Realmente funciona muy bien. Si alguien tiene ganas de jugar y divertirse un poquito, descárguese la aplicación Akinator con K y van a ver que es realmente impresionante. Bueno, ya hicimos referencia a 3 máquinas fantásticas que son máquinas. Cuando hablo de máquinas, muchas veces hablo de hardware y muchas veces hablo de software. A veces se me confunde un poco el tema. Pero el Deep Blue, que ganó a Garry Kasparov, creo que le ganó 4 partidos de 5 o 4 de 6, no me acuerdo exactamente, pero le ganó a Garry Kasparov. Me acuerdo de esa imagen molesta de Garry Kasparov levantándose muy molesto, como diciendo, me están haciendo trampas, pero no, le ganó una máquina. Watson, de IBM, que ganó al Jeopardy en 2011, y AlphaGo en 2011 también. Creo que la empresa se llamaba DeepMind o algo así, o DeepMind, no me acuerdo cómo se pronuncia, y Google la terminó comprando. El quíntuple campeón mundial se llamaba Lee Sedol y fue vencido. La cara de desorientación de este chino cuando la máquina lo estaba venciendo es, miren, está todo grabado en un documental que creo que está en Netflix, que se llama algo así como AlphaGo. Búsquenlo, está muy interesante. Una máquina puede aprender de diversas maneras. Por ejemplo, una de las formas de aprendizaje es lo que llamamos aprendizaje supervisado, que aprende por entrenamiento, es decir, con repetición de consultas y de datos. Por ejemplo, el reconocimiento facial. Las computadoras tienen una precisión importante hoy en el reconocimiento facial. Por ejemplo, el que lo quiera experimentar, cuando ustedes, por ejemplo, entran en la Google Fotos y tienen fotos de personas, aparecen las fotos diferenciadas, o sea, las caras de las personas aparte, cuando uno clica sobre la fotografía, y uno puede clicar sobre esa cara y el sistema te va a mostrar todas las fotografías que tenés de esa persona, que tenés archivadas. Inclusive de esta persona cuando tenía 10 años y ahora tiene 60. Es realmente muy bueno. En el reconocimiento de voz también, o sea, bueno, el hecho de que nosotros podamos decir una palabra que nuestro teléfono pueda reconocer y a partir de ahí formularle una pregunta es fruto de este aprendizaje supervisado, de repetición, de entrenamiento de esas redes, de esos sistemas de decisión que van, por ejemplo, también se usa para el reconocimiento de huellas digitales. Se entrenan, muchas veces nosotros colaboramos inclusive sin saberlo,
a entrenar estos sistemas de reconocimiento de formas. No sé si han visto o saben lo que es un CAPTCHA. Un CAPTCHA son sistemas de verificación de identidad para saber que detrás de la computadora hay un ser humano, donde en una serie de fotografías te pide, por ejemplo, reconocer cuando hay en qué fotografía hay un semáforo, en qué fotografía hay un autobús, un colectivo, o en qué fotografía hay qué sé yo, una palmera. Entonces uno va eligiendo así y va marcando. Uno con eso, sin saberlo, está colaborando a que un programa de inteligencia artificial se entrene, porque nosotros le estamos dando datos al programa de inteligencia artificial. Otro tipo de programas de inteligencia artificial que hacen este uso de este tipo de aprendizaje supervisado son los programas como el autopilot de Tesla, ¿no? De todos los vehículos que se pueden conducir a sí mismos, algunos con mayor eficiencia, otros con menor eficiencia, pero todo esto tiene que ver con eso, con ese entrenamiento, ese aprendizaje supervisado. Después hay un aprendizaje no supervisado que trata de agrupar datos y calcular distancia entre datos. A ver cómo puedo explicarlo. Ustedes han visto que cuando, por ejemplo, ven Netflix y ustedes eligen, por ejemplo, comedias románticas para ver, el sistema se da cuenta de que ustedes eligen comedias románticas y les recomienda comedias románticas. Y si van a hacer con más precisión comedias románticas de los años 70. Entonces va a recomendarle cuando sale alguna comedia romántica de los años 70, va a aparecer esa recomendación. Esta agrupación de datos y este sistema que permite, mediante etiquetas que tienen las películas, por ejemplo, o por ejemplo, si ustedes escuchan música por Spotify, también va a hacer eso. Si ustedes, por ejemplo, la publicidad en las redes sociales, la publicidad que es sobre los temas que a ustedes les interesan. Y bueno, puede sugerir publicidad de acuerdo a nuestros gustos y contenidos de acuerdo a nuestros gustos. Bueno, YouTube, si nosotros ingresamos con nuestra cuenta, va guardando nuestros intereses y nos va sugiriendo contenido de ese tipo. Bueno, últimamente el gran algoritmo de este tipo de cosas es TikTok. TikTok hace eso. Bien, y después está ese es el aprendizaje supervisado. Después está un aprendizaje semi-supervisado o parcialmente supervisado, que es un aprendizaje por refuerzo, por prueba y error. Tal vez es una mezcla de los dos anteriores. Entonces existen varios métodos de aprendizaje, varios tipos, digamos, por estadísticas, por árbol de decisiones, por redes neuronales o por deep learning, que es el aprendizaje profundo. Todas estas sería como entrar demasiado en tratar de explicar cada una, pero bueno, estas son los distintos tipos de inteligencias artificiales que hay, o de sistemas de inteligencias artificiales, o sistemas expertos en algunos casos. ¿Qué ejemplos actuales de uso de la inteligencia artificial que usamos todos los días? Por ejemplo, el GPS. Cuando el GPS nos sugiere un camino, que además de sugerirnos un camino muy corto, por ejemplo, si que hablo del GPS del teléfono, por ejemplo, se informan sobre el estado de las rutas, la velocidad de avance en cada ruta, y nos sugiere la más rápida, a veces aunque sea más larga, de las rutas, más larga, pero es más rápida porque la otra, por ejemplo, tiene un tramo cortado. De hecho, nos informa. Google Maps, por ejemplo, cuando está evitando un tramo cortado, nos dice debería llegar más rápido, estamos evitando el tramo cortado en tal lugar. Bueno, ya dijimos los asistentes virtuales que reconocen el lenguaje natural. Cuando ustedes les hablan el asistente de Google, hagan la prueba porque es muy divertido, hasta pueden pedirle que les cuente un chiste, por ejemplo. Cuando en un videojuego tenemos enemigos, no es el enemigo, no estamos jugando contra la persona, sino que estamos jugando contra la máquina. Los enemigos son manejados por sistemas de inteligencia artificial, en los mejores juegos, sí, obviamente. Dijimos el reconocimiento de rostros, el diagnóstico médico. El diagnóstico médico, hoy hay muchas empresas que tienen contratado a Watson, el sistema que ganó el Jeopardy, es de IBM, para diagnóstico médico. Bueno,
la traducción automática, que antes era un desastre y ahora no es perfecta, pero cada vez está mejor. Hay algunas cosas que se están entrenando. Me llamó la atención en el MIT, MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se está entrenando una máquina moral. ¿Qué es esto de la máquina moral? Le preguntan a la gente qué debería decidir, por ejemplo, un vehículo de estos autoconducidos, tipo un Tesla, que debería decidir si no puede evitar un accidente entre atropellar a un niño, por ejemplo, atropellar a una anciana, o provocar la muerte de su conductor chocando para evitar matar al niño y al anciano. Entonces, preguntan a las personas en distintos países, y en distintos países hay distintos tipos de respuesta. A los alemanes no les gusta nada, por ejemplo, que una máquina pueda tomar la decisión esa, prefieren tomarla ellas. Es decir, hay una especie de rechazo hacia que una máquina como un autoconducido pueda tomar ese tipo de decisiones. En Francia sucede una cosa extraña, por ejemplo, la gente elige salvar a mujeres y salvar a niños antes que salvar a los hombres, por ejemplo. Es raro. Y como si la moral dependiese de lo que la gente opina, ¿no? Esto no es así. Pero sin embargo, bueno, están haciendo estas máquinas morales para cargar los datos en los sistemas de los autos autoconducidos. Una sorpresa para mí investigando este video fue GPT-3. GPT-3 es un sistema que puede escribir un artículo o un texto como si fuera una persona. Búsquenlo. GPT-3 es una creación de OpenAI o algo así, no sé cómo se pronuncia. Es asombroso. Realmente yo lo probé. Y, por ejemplo, escribo como si fuera las consignas de un trabajo para un alumno y me escribe el trabajo. Hay artículos publicados, he visto artículos publicados que finalmente en el nombre del autor llevan GPT-3. Después hay otro que se llama DALL-E, como si fuera Dalí el pintor, y como una... juego con la palabra de Wall-E, que es este robot de ficción, que lo que hace es generar imágenes al estilo de un diseñador gráfico con determinadas características. Bueno, ya en el video anterior hablamos de la biónica y de las prótesis biónicas, de los implantes. Hay implantes cerebrales, por ejemplo, ya se están usando que corrigen bastante bien el Parkinson. Después hay robots. Tengo un amigo que tiene alquilado un robot en Binance, una empresa para hacer inversiones, una especie de banco para hacer inversiones, que tiene alquilado un robot que le carga a los criterios y hace lo que se llama el trading de alta frecuencia. O sea, las inversiones, le maneja las inversiones en forma automática según los precios vayan subiendo o bajando. En los países más avanzados hay servicios de venta automatizados. Por ejemplo, los supermercados de Amazon, llamados Amazon Go, logran atender a la gente, a sus clientes y venderles sin personal, absolutamente sin personal. Gente que, o sea, los clientes entran, sacan lo que quieren comprar, pasan por una máquina, pagan con tarjeta de crédito directamente, no es operado por ninguna persona. Después hay China, muchos restaurantes y café, en Japón también, que están siendo atendidos por máquinas. O sea, donde la comida la preparan las máquinas, donde la distribuyen, los pedidos se toman por máquinas, todo automáticamente. Ahora bien, todo esto es muy bonito, pero la inteligencia artificial tiene sus peligros. Por ejemplo, hay mucho uso peligroso de la inteligencia artificial. Los drones militares de Estados Unidos, por ejemplo, esto que parecía una locura hace algunos años, impensable, de que se cargue un dron con un reconocimiento de rostros, que sea capaz de buscar a una persona por GPS, identificarla y matarla, por ejemplo. Esto es perfectamente posible. Y esto no solo es peligroso en manos de los estados abusivos como Estados Unidos o como el chino, por ejemplo, sino, por ejemplo, la cuestión se podría abaratar tanto que lo podrían usar los terroristas.
Y además programar al dron para que se autodestruya después de un asesinato y no dejar ningún tipo de pruebas. Sería un atentado en el que las personas podrían no ser encontradas nunca, los responsables podrían no ser encontrados nunca. Una cuestión atroz que se está implementando en China es un sistema de crédito social con máquinas que permiten la identificación de rostros y la identificación de determinadas actividades y darle puntaje a las personas en base a esto, si son correctas o incorrectas sus acciones, se les descuenta puntos o se les agrega puntos. Por ejemplo, si cruzan un semáforo en rojo, se les descuenta puntos. Si tiran la basura en el tacho que no corresponde, en el recipiente que no corresponde, se les descuenta puntos. Y así, por ejemplo, si hacen cosas como, por ejemplo, usar barbijo y ese tipo de cosas. El problema es que si esto estuviera usado, primero es una intrusión a la intimidad, porque es una vigilancia permanente. China tiene creo que son como 700 millones de cámaras de seguridad de este tipo instaladas, con una población de 1.300 millones de habitantes. O sea, tiene una cámara cada 2 habitantes y es una locura esto, una locura. Prácticamente tienen vigilada a toda la población, identificando su rostro, tomándole datos biométricos, castigándolos y hasta finalmente de tanta descuento de puntos que pueden llegar hasta ir presos. Y además se les va estos descuentos de puntos no solo van operando a futuro para que vayan presos alguna vez si acumularon tantas faltas o tantos deméritos, sino que es posible, por ejemplo, que desde ahora se los vaya castigando, por ejemplo, no permitiéndole acceso a créditos, por ejemplo, no permitiéndole la entrada a determinados lugares de entretenimiento, de diversión, o a un supermercado, por ejemplo, porque se los encontró en tal o cual falta. Una cosa muy interesante es el uso de la inteligencia artificial para lograr la adicción de la gente a las redes sociales o a los juegos. Por ejemplo, en los juegos, los sistemas de inteligencia artificial estudian a cada usuario para saber cuántos son capaces de soportar perdiendo, por ejemplo. Entonces, el sistema les exige lo que hace perder hasta que se da cuenta que han llegado a su límite, entonces les deja ganar un tiempo para que sigan jugando, para que se entusiasmen y sigan jugando. El sistema de inteligencia artificial estudia al usuario y le propone un tipo de juego que le resulte más atractivo. El problema entonces es que nosotros estamos dejando la toma de decisiones, ya esto sucede, es decir, hay muchas cosas en que los sistemas deciden por nosotros. En mi caso, por ejemplo, yo soy un desastre en la ubicación espacial y en el poder ir a un lugar que no voy habitualmente. Yo le dejo a Google Maps que tome las decisiones de por dónde voy, cuál es el camino más correcto. O sea, las decisiones las toma directamente mi teléfono o el sistema. Después está la interferencia en las relaciones humanas. Pensemos, en China hay un sistema de acompañantes virtuales que normalmente son descargados por hombres y que reciben el nombre de waifu en China y en Japón. Tienen 600 millones de descargas. Waifu vendría a ser como una especie de esposa virtual, digamos. Yo me acuerdo de aquella película que se llama Her, donde un hombre se enamora de su asistente virtual, que empieza poco a poco a tomar características humanas. Y esto no está tan lejos. Si buscan las noticias, hay personas, seres humanos, que han pedido casarse con su waifu, con su esposa virtual. La empresa china que se dedica a esto ya ha emitido cientos de certificados de matrimonio, obviamente porque la ley no lo permite, pero la empresa, como es su negocio, emite certificados de matrimonio entre esta muñequita virtual, acompañante virtual y seres humanos reales. Estamos en el límite en el que estamos entregando nuestra libertad por seguridad, nuestra privacidad, por placer. Estamos llegando a enfrentarnos con una dictadura de los datos, con una dictadura de las grandes empresas tecnológicas. Realmente saben todo sobre nosotros. Saben todo sobre nosotros. Saben a qué hora nos vamos a dormir, a qué hora nos levantamos. Yo voy
a misa los domingos a un lugar que es el mismo lugar donde trabajo, en la iglesia del colegio donde trabajo. El sistema se ha dado cuenta que los domingos voy a ese lugar y lo que no se da cuenta que voy a misa. Entonces me calcula el tiempo para ir a trabajar a la hora de la misa. A las 7:30 de la tarde me dice que tengo 10 minutos con el tránsito como está para llegar a mi trabajo. Que eso me lo dice todas las mañanas, por ejemplo, cuando voy a trabajar. Y nos enfrentamos ahora a lo que se llama el Internet de las cosas o el Internet de todas las cosas, cuando Internet esté en todos lados, y tome decisiones por nosotros, o tome decisiones que nos afectan o nos espíe de tal manera. La otra vez veía un caso de un señor que, como roncaba mucho, tenía apneas, usaba un dispositivo, una mascarilla para respirar mejor durante la noche. Y no roncar, y no tener apneas. Entonces, cuando pidió la renovación del equipo, la obra social o el seguro social se lo negó porque, según la información que tenían, tal día lo usó 3 horas, tal otro día lo usó 4 horas, en vez de usar las 6 u 8 horas, que era lo que lo tenía que usar. Y como lo usaba poco, le negaron la renovación del equipo. Y esta información la obtuvo la empresa o la obra social o el seguro social, lo obtuvo a través del sistema de Internet que tenía el aparato integrado. Hay una serie de intelectuales que apuntan, que generalmente están vinculados con el transhumanismo, que apuntan a que estamos prontos a lograr lo que se llama la singularidad tecnológica. No sé si se acuerdan de esta película Terminator, creo que era, que tenía una red que se llamaba Skynet, que tomaba el poder y que Terminator venía del futuro para destruir a esta red. Bueno, algo así es la singularidad tecnológica. Claro que es una versión distópica y los actuales propulsores de esta cuestión quieren vender una utopía de que las máquinas dominen el mundo. Hay un conductor de televisión, un viejito que es muy conocido, National Geographic, que hace los documentales sobre animales, se llama David Attenborough, que sostiene que los seres humanos son una plaga y las plagas se las extermina o se las controla. Y la mejor manera de exterminar o controlar es que las máquinas nos controlen. También están los nanobots en el futuro. Si bien ya existen los nanobots, no se ha logrado todavía un desarrollo como para que puedan afectarnos biológicamente. Los biobots, que son robots biológicos, digamos, de manera como si fueran una especie de un pedazo de ARN mensajero que pudiera modificar nuestro ADN o que simplemente pudiera corregir determinados defectos de nuestro organismo, o no defectos, por ejemplo, defectos de nuestro carácter, que a criterio de la autoridad o las máquinas que gobiernan en ese tiempo, nuestro carácter que no sea obediente, por ejemplo, nos pudieran corregir mediante esto, y esto nos podría llegar a través de medicamentos, nos podría llegar a través del propio alimento. Lo que se va a desarrollar seguramente son los cyborgs, con esta biónica transhumanista. Ya hemos hablado de esto. Esto es un tema que preocupa ampliamente a algunos de estos metacapitalistas que gobiernan el mundo, como Elon Musk, Bill Gates, que se manifiestan preocupados por el avance de la inteligencia artificial, pero a la vez son propulsores de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Elon Musk, que tiene comentarios negativísimos con respecto a la inteligencia artificial, es el que está propulsando esta empresa que se llama OpenAI, creo que se pronuncia así, que es la que tiene GPT-3, que les dije, el programita este que escribe solo. O sea, él está propulsando el desarrollo de la inteligencia artificial, pero a la vez dice que es peligrosa. Es una cosa medio contradictoria, ¿no? Mientras que hay algunos que son más optimistas. Mark Zuckerberg de Facebook o Meta, como quieran llamarlo, es más optimista. Él apunta a que vamos a estar mejor en manos de la inteligencia artificial. ¿Qué aspiran, por ejemplo, los transhumanistas? Aspiran, por ejemplo, al traspaso de la conciencia a una máquina, a un aparato, de nuestra conciencia, de nuestro ser, de nuestra alma. Y eso es imposible
tal cual es imposible. Una copia de nuestros recuerdos puede ser, pero no más que eso. No creo más que eso. Entonces, todas estas máquinas y software y nuevos dispositivos van a afectar claramente nuestro trabajo. Probablemente dentro de no mucho falte muchísimo trabajo, porque muchos de los trabajos, como ya vimos, los pueden hacer las máquinas. Van a trabajar sobre nuestra salud, sobre la prolongación de la vida, el momento de la muerte. Todas estas cosas claramente pueden afectarnos. Hemos pasado de una época en que pasamos de lo manual a lo mecánico, la mecanización. Después lo mecánico se informatizó. Entonces llegamos a la informatización. Estamos en una etapa de sensorización, podríamos decirle, que es sensores. Por todos lados hay sensores y se están ampliando con todo el tema del Internet de las cosas. Y es cuando las máquinas empiezan a tomar decisiones por nosotros. La siguiente etapa en esta progresión sería la optimización. No ya van a tomar decisiones sobre nosotros, sino que se van a optimizar a sí mismos y van a crear robots que crean otros robots supuestamente mejores que ellos y controlan nuestra vida. Estamos vendiendo, como dije, nuestra libertad por comodidad, y este es un verdadero problema. Si se fijan, de los 4 videos que hemos hecho de este tema hasta ahora, este es el núcleo de la cuestión. Estamos vendiendo barato nuestra libertad. Bien, el video ha llegado hasta aquí. Les agradezco mucho. Si les ha gustado el video, no olviden poner un me gusta, suscribirse al canal, comentar y compartir para que estos videos se difundan. Les agradezco muchísimo. Nos vemos en la próxima. Chao.